Review rápido al Cosmo C2 de Holyland, que viene así de bonito presentado y que se compone de 2 emisores y un receptor. Vamos allá. Pues vamos a abrir el vídeo, como de costumbre, haciendo un pequeño repaso de lo que viene dentro de esta caja. Y es que os voy a pedir que tengáis en cuenta que yo el material ya lo he estado usando y también probando para poder hablaros perfectamente de cómo se comporta en la vida real, en condiciones reales. Bueno, lo primero que vamos a encontrar es el manual de instrucciones, que siempre es muy bueno y además muy recomendable leerlo, por supuesto. Lo segundo que vamos a encontrar es el receptor, que ahora mismo o dentro de un ratito veréis, os voy a hablar muchísimo más de él. Es un receptor, es un doble receptor con salidas tanto HDMI como SDI. Bueno, estos taponcitos que veis se los pongo yo porque me gusta cuidar mucho los aparatos. Tenemos doble emisor, aquí están los 2 emisores, bien, los dejaremos aquí momentáneamente. 7 antenas de este tipo, de tipo espada. Y aquí dentro lo que vamos a encontrar es un solo transformador que tiene todos los terminales para cualquier tipo de país. En este caso, yo el que estoy usando es el europeo. Antes de hacer el repaso de las especificaciones técnicas del Cosmo C2 de Holyland, a mí, por norma general, en los reviews, me gusta mucho comentar sobre los materiales de los que está fabricado cualquier sistema. En este caso, voy a comentar que está fabricado, por lo menos el receptor, el doble receptor, está fabricado en metal, a excepción de las antenas, obviamente, y del receptáculo del B-Lock, donde va alojada la batería. Sin embargo, en los emisores hay que decir que absolutamente todo el emisor está fabricado en metal, sin ninguna excepción, a excepción de las antenas que, bueno, pues por la parte de arriba sí que están fabricadas en plástico. Vayamos al repaso visual de las especificaciones técnicas del Cosmo C2 de Holyland. Empezamos por el receptor, un doble receptor que ya vemos que el tamaño es bastante grande, que lo podemos alimentar con baterías B-Lock, tiene salida HDMI, salida SDI, un puerto USB, tiene también por el otro lado un puerto LAN, otro puerto de salida HDMI, SDI y una entrada de voltaje para poder alimentar este equipo de entre 6 y 16 voltios de corriente directa. En cuanto a los emisores, que son exactamente idénticos, lo primero que nos vamos a encontrar es dónde va alojada la batería, obviamente, y luego vamos a ver que tiene entrada HDMI, entrada SDI, loop out SDI y la entrada de corriente directa. Esta entrada trabaja entre 6 y 16 voltios. Sin embargo, en el otro costado vamos a ver que tiene la pantalla de información, el joystick para poder navegar en todo ese menú, también el botón de on-off y un puerto USB. En cuanto a las especificaciones técnicas del Cosmo C2 de Holyland, tanto el emisor como el receptor tienen entradas y salidas HDMI y también SDI 3G. Eso significa que escalan a una resolución de 1080 con diferentes tipos de frame rates que van desde 24 a 60. En cuanto al consumo de los transmisores, que os recuerdo llevan baterías NPF, es de 10 vatios y el consumo del receptor es de 11 vatios con baterías de B-Lock. El emisor tiene una potencia de 23 decibelios y el receptor una sensibilidad de 90 decibelios. Por último, y según las especificaciones técnicas del fabricante, el Cosmo C2 de Holyland es capaz de alcanzar 1 kilómetro en línea de visión de cobertura y tiene 40 milisegundos de latencia. Vamos a comprobar eso.
Cerrando este vídeo y como resumen, el sistema Cosmo C2 de Holyland es un sistema de 2 emisores, un receptor doble donde llegan esas 2 emisiones, 1 kilómetro en línea de visión, según las especificaciones técnicas del fabricante, 40 milisegundos de latencia, tiene HDMI, tiene SDI 3G que sube hasta 1080 en su resolución y con un frame rate que abarca de 24 a 60. Y hasta aquí este review. Nos vemos en el siguiente vídeo.